Buenas tardes, hermanos. Un gusto saludarles en esta tarde. Qué bueno que estamos acá reunidos en... Quisiera saber si hay alguno de los que me escucha que es nuevo o que es su primera vez escuchando una clase acá. No, todos ya han escuchado. Entonces, bienvenido, hermano Juan Edwin Figueroa, hermana Julia Durán Hurtado, hermana Margarita Marcela, bienvenida, hermana Marisela, qué gusto, hermana Roxana, qué bueno que nos acompaña. Hermana Irma, qué alegre. Francisco Vargas, que ya nos hizo el favor Gracias. de la oración. Hermana Carolina Figueroa, qué alegre tenerle con nosotros. Hermana Edna, qué alegre, hermana Edna Guiarte. Bienvenidas. Hermana Gracias. Gina, buenas tardes. Está hermana Ángela Guamán, hermano Grimaldo, hermana Silvana, qué alegre. Tenemos a alguien bajo el nombre de Motorola. Bienvenido, hermano. ¿Verdad? Grimaldo es de Perú, bienvenido. Hermana Jimena, hermana Paola, hermano Tony, hermana América Lerista, qué bueno tenerla con nosotros. Y también tenemos a María Milagros, qué bueno, hermana, qué bueno que la vemos de nuevo. Juan Rivas, qué alegre. Hermano Navarro, qué alegre. Y la hermana Patricia Sánchez. Tenemos a todos acá. Bienvenidos y gracias por estar acá. Hermana Erika Blanco, de nuevo la vemos, qué alegre. Bienvenida. Buenas ¿Sí? tardes. Muy bien, entonces, buenas tardes. Vamos a empezar. Entonces, hoy vamos. Yo, hermana América Lerista dio otra hace recientemente y ahora estamos teniendo una actualización. Entonces, solo quiero saber, ¿alguno de ustedes es consultor de Templo de Historia Familiar de barrio o destaca? ¿O es líder de Templo de Historia Familiar? Hermana Carol, muy bien. Hermana Irma, ¿o son consejeros de la Ciudad de Socorro o quórum de élderes asignados a la historia familiar? Muy bien, muy bien, Mana Paola. Muy bien, tengo entonces algunos líderes acá. Muy bien, si ustedes recuerdan, nosotros hace algunos años empezamos a escuchar del plan de la obra misional y empezaron a moverse la obra misional y hacía su plan y todo. Después, en el 2019 tuvimos una instrucción, ¿verdad? Y aquí vamos a ver una parte, pero no ahorita, ¿verdad? El Elder Reldum es el que introduce, por ejemplo, este término, Plan de Templo de Historia Familiar, y nos da unas características de él. Y de ahí en adelante, pues todo el mundo a trabajar y a hacer sus planes de Templo de Historia Familiar. Entonces, hoy vamos a ver, ¿por qué creen que es importante tener un plan? No tanto de templo de historia familiar, sino un plan en la vida, un plan en todo lo que hacemos. ¿Por qué es importante tener un plan? Porque un plan nos lleva al propósito que queremos llegar. Nos lleva a un propósito, muy bien, gracias. Y Pienso no yo lo... que si tenemos un plan, es como tener un objetivo y una visión para ver a dónde queremos llegar y poner como todo ese, es como la estrategia para llegar a ese objetivo, a esa meta si tenemos una visión al lugar donde queremos llegar. Muy bien, muy bien. Muy buenos conceptos. Hermano Humberto Poma levantó la mano. No, 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 no levanté la mano. Ok, está bien, pero bienvenido. ¿Alguien más? ¿Por qué es importante tener un plan en cada una de las cosas que hagamos o que hacemos? Sí, hermana Irma. Nos lleva a alcanzar metas. Oh, nos ayuda a alcanzar metas, nos ayuda a evaluar. Es importante que lo hagamos. Gracias, hermana Irma. Voy a presentar un video que nos ayuda ¿verdad? A poder entender un poquito por qué tenemos un plan. ¿De acuerdo? Me dicen si pueden ver mi pantalla, por favor. ¿Pueden verlo? Aún no. Ya. Ahora sí. Ya. Muy bien, vamos a apagar todos nuestros micrófonos y vamos a escuchar a ella que nos dice por qué es importante tener un plan en la vida en cada una de las cosas. A lo mejor estás de vacaciones activas. Si son vacaciones activas, estarás buscando descubrir un montón de paisajes, de probar gastronomía, de conocer a un montón de personas.
En este caso, seguro, cuando mejor planificas, consigues organizar mejor el viaje y llevarte menos sorpresas y sacar a los días el máximo partido. En mi último viaje a Perú sufrimos las consecuencias de la escasa planificación. Tuvimos que prescindir de una región que nos hubiera gustado visitar porque los horarios de los vuelos que nos encontramos una vez allí lo hacían completamente imposible. Y es que un viaje de este tipo es similar a una vida activa. Cuando planificas te das cuenta de dónde estás, hasta dónde quieres llegar y lo que deseas experimentar. Y es la única manera de que al final del viaje te encuentres contento porque no se te ha quedado nada pendiente. Porque hoy da igual tu edad, tu situación económica, laboral o de pareja, incluso de salud. Con un plan en tu mano cambiarás tu destino. Y es que si no tienes un plan, te ocurrirá con mucha frecuencia que te despistes y sin darte cuenta aparezcas en lugares, en situaciones o con personas que no te satisfacen. Sin un plan tampoco sabrás cómo reaccionar cuando te sientas ahí con agobio por lo que tienes delante. Las consecuencias pueden llegar a ser muy dolorosas y a menudo te encontrarás sin dirección, sin GPS. También te resultará caro en términos de tiempo y dinero también que desaprovechas. Te encontrarás que pasan oportunidades por delante de ti que se te escapan porque no las habías preparado. También sin un plan para cuidar tu salud te puedes dar de bruces con la enfermedad. Sin un plan para la carrera profesional, quizá estarás todo el día cambiando cada 2 por 3 porque nada te llena. Sin un plan para la familia puedes acabar separándote, divorciándote varias veces. Y sin un plan para la educación de los hijos, quizá termines con problemas serios con ellos porque no les has impactado positivamente como habías pensado. Y lo peor de todo es que va pasando la vida, llegamos al final y en el último momento nos encontramos con remordimientos por lo que no hemos hecho o dicho y lo que nos hubiera gustado hacer o decir, y es que ya es tarde. Por eso, hoy estás a tiempo para tomar la decisión de trazar tu plan. Da igual que sea para este nuevo ciclo o incluso si es para varios años o para la vida en general, da igual. Hoy es el momento perfecto. Mi deseo es para ti darte unas claves muy sencillas para que empieces a trazar hoy este plan si no lo has hecho. Y si ya has empezado, pues seguro que esto también te ayuda. A la hora de redactarlo, te recomiendo que sea breve, que te resulte fácil leerlo una vez por semana. Recuerda que es posible que desde la brevedad haya impacto. Y en este plan has de incluir como mínimo lo siguiente: cómo quieres que te reconozcan al final, cómo quieres impactar y servir de ayuda a los demás. Si hoy te conectas con este momento del final, será mucho más fácil cargarte de energía y de claridad para tomar hoy decisiones y empezar con los pasos correctos. Determina también las prioridades personales, porque está claro que lo que opina tu familia y lo que requiere tu trabajo es muy importante y eso ya lo has tenido en cuenta, pero piensa en detalle, ¿cuáles son tus prioridades? Recuerda que este es un viaje muy largo y es imposible dar a los demás lo que no tenemos nosotros mismos. Si estamos apasionados ahí y contentos porque vemos cumplir nuestros objetivos personales, va a ser muy fácil dárselo a los demás. Recuerda que lo que no te des a ti mismo es difícil que lo consigas de los demás. Determina acciones específicas que harán falta para llegar al destino, que sean sencillas. Reconoce dónde estás ahora, dónde vas a llegar y cuál es la mejor manera de lograrlo, estableciendo estas acciones que te servirán de punto de partida, y da igual que a lo largo del camino vayas rectificando, no pasa nada, es parte del proceso. Y también considera lo siguiente, que es lo que nadie te dice y lo que le impide a la mayor parte de las personas que logren sus sueños. Detalla en el plan cuál va a ser tu actitud cuando las cosas no salgan como esperas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A quién vas a preguntar? ¿Con quién puedes contar? ¿Qué alternativas tienes para descartar y tirar la toalla? Ya sabes que me encantan las preguntas bien cuestionadas, porque ante ese tipo de preguntas la respuesta es poderosa. Por eso aquí te digo un par de preguntas de las que me gustan. ¿Qué puerta se abre con esta experiencia? ¿Qué aprendizaje me trae? Me encantaría que este pequeño documento que te propongo hacer sea tu GPS del ciclo. Ya sabes que incluso con el GPS a veces te pierdes, pero da igual, vuelves muy rápido de nuevo al sitio. También a veces hay que reinstalar el software, a veces se estropea, tenlo en cuenta. No pasa nada, es una inversión que va a valer todo el esfuerzo que merezca.
Empieza a escribir este documento ya mismo y da igual que estés de vacaciones activas o de descanso. Empieza a tomar acción ya y evita arrepentirte por no haberlo hecho. Es mi regalo para estas fiestas. Un abrazo enorme y te deseo de corazón que este nuevo ciclo que empezamos sea el mejor de tu vida. Hasta pronto. Muy bien. Ella nos trató de explicar o nos dio cómo, por qué un plan funciona o por qué es importante un plan y lo comparó a un viaje. ¿Qué aprendimos? ¿Por qué es importante entonces tener un plan? ¿Qué era lo que ella mencionaba? Ah, Algo que se me queda a mí es organizar. Recuerdo que hace un tiempo usted um, nos dio unas pautas para nosotros poder durante el año ponernos metas, pero algo que me he dado cuenta que sí es de progreso es actuar, llevar a cabo las cosas, porque si nada más las escribimos, pues no. Tenemos que escribirlas, sí, escribir cómo voy a empezar, cuál va a ser mi primer paso, segundo, tercero, cuarto, quinto, y qué voy a actuar, qué cosas voy a hacer ya. Entonces, la organización pues es importante. Y si tú la respetas, mucho mejor. Porque a veces nos saltamos lo que ya escribimos y entonces todo se viene por abajo o simplemente paras en ese momento y no prosigues. Entonces es importante la organización y respetar esa organización. Gracias. muy bien, muy bien. Muchas gracias por su comentario. Ahora, si hablamos de la importancia de tener un plan, ahora hablemos de la importancia de tener un plan de templo de historia familiar en los barrios. Ella decía, por ejemplo, su viaje a Perú, cómo lo planeó, ¿verdad? Y ella decía, si no vas a terminar gastando más dinero, vas a terminar gastando más tiempo buscando recursos y todo esto. Entonces, hay mucho, y dice un plan, una de las cosas que me gusta de ella es, un plan me da orientación. Yo regreso a ese plan y digo, "Oye, aquí está, aquí tengo que estar, a esto me voy a enfocar, me da prioridades. Y lo más importante, como la hermana Griselda mencionaba, es tenerlo por escrito, ¿verdad? Obviamente, dentro del plan de templo de historia familiar, hay una aprobación que se debe dar, que ya vamos a aprender cómo se da, pero es importante tenerlo. Quiero que podamos ver un video más, antes de ver un poco de las partes del plan y todo, pero acá es el de Reldun y dándonos la instrucción de cómo implementar el plan. Un momento. ¿Qué respuesta recibirían si le preguntaran a un consultor de templo de historia familiar de barrio, ¿quién lo capacita a usted? ¿Quién es su líder? ¿Quién le da asignaciones? ¿A quién rinde cuentas? ¿Y quién le ayuda? Si la respuesta es no estoy del todo seguro o si solo se le quedan mirando, ¿a qué se debe la confusión del consultor de templo y de historia familiar de barrio? ¿Es porque las cosas han cambiado en el último año y todavía están tratando de comprender e implementar las nuevas instrucciones? ¿O será que el obispo y el presidente del quórum de élderes no han comunicado qué modelo de liderazgo están usando? Ya sea el número 1 en azul, el 2 en rojo, el 3 en verde o el 4 en morado. Miremos el número 1, el modelo azul. Un consultor rinde cuentas al líder de templo e historia familiar de barrio, quien trabaja con la presidencia del quórum de élderes, que supervisa la obra bajo la dirección del obispo. Para desviarse de este modelo estándar de liderazgo se requiere una buena razón, la conformidad del presidente de estaca y la confirmación del Espíritu Santo.
En ramas y barrios pequeños, algunos de estos llamamientos se pueden consolidar como se muestra en las siguientes diapositivas. Si no se ha llamado a un líder de templo y de historia familiar de barrio, uno de los consejeros de la presidencia del quórum de élderes toma esa función. Eso se debe a que el presidente del quórum de élderes por lo general delega esa responsabilidad a uno de sus consejeros. Si el presidente del quórum de élderes no ha delegado la asignación, el modelo de liderazgo sería el siguiente. Si el obispo no ha delegado al presidente del quórum de élderes, el modelo sería este. Obispos y presidentes de quórum de élderes, por favor, decidan el número 1, el 2 o el 3 o el 4 y que no sea un secreto. El uso eficaz de los consultores de templo e historia familiar de barrio es esencial para cumplir con una responsabilidad que viene de lo alto. Malgastar la buena disposición de un fiel consultor de templo e historia familiar de barrio es muy descorazonador. El modelo de liderazgo de barrio no debe ser ambiguo. Recomendamos el modelo número 1 para la mayoría de los barrios. Con el fin de ayudar a todos los líderes de barrio a cumplir con la obra de salvación, la primera presidencia y quórum de los 12 han autorizado una reunión de coordinación de templo e historia familiar, así como un plan de templo e historia familiar de barrio. Analicemos el plan primero y después la reunión de coordinación. El Consejo de Barrio desarrolla y analiza un plan sencillo de templo e historia familiar y el obispo lo aprueba. El plan incluye formas de elevar la visión y actitud generales del barrio hacia la obra del templo y de historia familiar. Un plan de templo y de historia familiar de barrio podría cubrir la participación de niños de 10 y 11 años en la obra de historia familiar y de alentarles a ser dignos para utilizar una recomendación de templo de uso limitado. Cómo involucrar a todos los nuevos conversos de 11 años en adelante en la obra de historia familiar y facilitar la obtención y el uso de una recomendación de uso limitado. También puede incluir un plan para ayudar a miembros del barrio quienes no tienen sus 4 generaciones en Family Search y ayudar a las personas asignadas a prepararse para el templo tal como se asigna, cómo alentarlos, coordinar y facilitar la asistencia al templo. Y esto es muy importante, sin establecer cantidades determinadas ni sistemas de informes sobre la asistencia al templo. Para que los consultores de templo y de historia familiar participen, se podría llevar a cabo una reunión de historia familiar de barrio. Tener un grupo de personas dedicadas que se reúne genera un entusiasmo hacia la obra y la mantiene en la mente de los líderes del barrio a medida que ayudan a los miembros del barrio. El propósito de dicha reunión es coordinar la obra del templo y de historia familiar de barrio, incluso la implementación del plan de templo y de historia familiar del barrio. La reunión se realiza con regularidad. El líder de templo e historia familiar de barrio asiste y es quien dirige la reunión con los consultores de templo y de historia familiar de barrio. Tan a menudo como lo permitan las circunstancias, también asisten un miembro de la presidencia de la Sociedad de Socorro y un miembro de la presidencia del quórum de élderes. En ocasiones, se podría invitar a los misioneros de tiempo completo. Con un plan sencillo y claro de templo e historia familiar de barrio, la reunión de coordinación no debería durar mucho. Debería estar centrada en las personas y ocasionalmente podría hacerse a distancia. La meta no es solo tener la reunión. La meta es coordinar la obra del templo y de historia familiar en el barrio. Los mensajes de texto, correos electrónicos pueden a veces cumplir con esta coordinación. En otras ocasiones, la reunión puede ser más eficaz cuando se lleva a cabo en persona. Estas son las invitaciones.
Por favor, clarifiquen los patrones de liderazgo para los consultores de templo e historia familiar e implementen reuniones de coordinación de templo, historia familiar de barrio y planes de barrio de templo, historia familiar. Al hacerlo, el Señor acelerará su obra en ambas partes del velo y ustedes serán bendecidos en el proceso. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, en esta oportunidad, bueno, podemos ver toda la instrucción, pero aquí es donde el Reddum implementa el plan de templo de historia familiar y nos invita a hacerlo. Algunas cosas que han cambiado, pero es la esencia de qué es lo que deberíamos de estar haciendo nosotros, ¿verdad? Dentro de nuestros barrios, como líderes. Vamos entonces a ver mi presentación, ¿verdad? En cuanto a el plan de templo de historia familiar y las sugerencias que tengo esta tarde para ustedes en los minutos que me queden. ¿Ok? No sé si tiene alguno de ustedes alguna pregunta antes de continuar. Buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Díganos, hermano. Sí, el año pasado yo estuve como con el llamamiento de presidenta de Mujeres Jóvenes y se invitaba a las reuniones de correlación a un hombre joven y a una mujer joven a estas reuniones. Ahora en el video no he visto en esos modelos esa participación. ¿Ha cambiado o ya se les está obviando a No, ellos? no, este fue en el 2019 cuando se implementó. Después ya vino la instrucción de incluir a los jovencitos y sigue Ah, esa ok. instrucción. Ya, Ujú, gracias. para servirle, hermano. ¿Sí, hermana Irma? Nada más me gustaría saber, es que no capté cómo se llama este discurso o dónde puede encontrarlo, del Elder Rendon. Tiene cerrado su micrófono, hermano Morphy. Está en la reunión, en la capacitación de líderes de Templo Historia Familiar del 2019. Lo puede encontrar en la Biblioteca del Evangelio o lo busca directamente en Google. 2019. 2019, es la Muchas de gracias. 2019. Muchas Para gracias. servirle, hermano. De todas maneras, vamos a compartir el link cuando termine la clase. ¿Está bien? Gracias. Para servirle. Muy Hermano, bien, ah, dígame. no, nada más le quería decir había un cuadro que se estaba viendo, pero ya se fue. Ok. Muy bien, entonces es importante cuando nosotros vamos a hacer mi plan de templo de historia familiar, cuando lo voy a hacer y me voy a juntar para redactarlo, como decía la señora en su video, tenemos que escribirlo, considerar las necesidades y los recursos que hayan disponibles en mi barrio. Puede ser una ramita, puede ser un gran barrio, puede ser un gran barrio, pero no hacen historia familiar, y puede ser una ramita, pero todo el mundo hace historia familiar. En las condiciones en las que sean nuestras unidades, yo las debo de considerar para mi plan. Como mencioné ahí, mis necesidades y los recursos que yo tengo para hacer mi plan. Dos, señalar las acciones que se llevan a cabo durante el año. Tengo que ponerlas, ¿verdad? En qué tiempo, si lo voy a hacer trimestral, bimensual, mensual, semanal, quincenal, no sé, pero yo tengo que poner mis acciones que voy a hacer. Y si ustedes recuerdan, tanto el Elder Redon como la señora en su video dice, un plan debe ser breve, sencillo, pero cuantificable. Entonces es importante que no por abarcar mucho, a veces terminamos haciendo nada. ¿Verdad? Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos tener los pies sobre la tierra y decir, esto es lo que podemos hacer. Obviamente yo voy a sugerirles 16, 20 cosas por hacer, pero ustedes pueden decir, no, vamos a enfocarnos en tres porque yo estoy empezando mi historia, mi plan de templo de historia familiar en mi rama y es pequeña mi rama. Vamos a hacer una acción, vamos a hacer dos acciones, tres acciones. Ustedes deciden cuánto depende, porque puede ser que solo estén ustedes y el obispo como consultores. O puede ser que solo esté usted como consejera de socorro y el cuerpo de líderes ni visto ni oído y el obispado tampoco. Entonces, tengo que ver mis condiciones para que yo pueda redactar un plan de templo de historia familiar.
Y la tercera, determinar la manera en que se implementará el plan y dar asignaciones de conformidad con él. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quiénes lo construyen? Como vimos en el video del líder, ¿verdad? Está el líder del templo de historia familiar, está el consejero del quórum de líderes, la consejera de la de socorro, y aquí está la respuesta de la hermana, el ayudante del quórum de presbíteros y el miembro de la presidencia de clase de las mujeres jóvenes y los consultores del templo de historia familiar, en el mejor de los casos, ¿verdad? Si no, donde en la casilla que esté, con los que estén, puedo convocarlos y construir mi plan de templo de historia familiar. Lo más importante es hacerlo. Y lo que yo quiero esta tarde es dejarle la tarea. Si usted tiene una de esas responsabilidades, es su responsabilidad que su barrio en este año 2025, en los 5 meses que nos quedan, pueda tener un plan de templo e historia familiar. Porque ya se nos fue un año, ¿verdad? Ya se nos fue medio año, perdón. Muy bien. ¿Ante quién se presenta el ya redactado el plan de barrio de Templo de Historia Familiar? Lo presento ante el Consejo de Barrio, en una reunión del Consejo de Barrio, porque ahí es donde vamos a involucrar a todo el mundo de lo que queramos hacer en historia familiar. ¿Quién lo aprueba? Es el obispo. El obispo aprueba el plan de templo de historia familiar. Entonces, es importante otra vez quiénes participan, ante quiénes se presenta y quién aprueba el plan de templo de historia familiar. Muy bien, ¿y quién lo lleva a cabo? Lo lleva a cabo el Consejo de Barrio. Entonces nosotros motivamos como consultores, como líderes, pero cada quien tiene sus asignaciones y vamos moviendo ese plan. Nosotros somos como que la maquinita que va a mover ese plan de templo de historia familiar. En donde se planea y se evalúa, como ustedes escucharon, en la reunión de coordinación de templo de historia familiar, que puede ser una sugerencia mejor. Si estamos empezando, yo les sugiero háganlo semanal. Si no, pueden hacerlo quincenal, ¿verdad? Y también en el consejo de barrio. Ahí es donde planeamos y evaluamos cómo va nuestro plan de templo e historia familiar. ¿Qué áreas puedo cubrir en un plan básico? Es importante que lo podamos ver, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener la importancia puedo decir, si yo quiero, como les decía yo, si quiero un plan básico, bueno, vamos a meter participa, vamos a meter 4 generaciones, vamos a meter recuerdos, vamos a meter árbol familiar, vamos a meter investigación genealógica, o yo puedo decir, bueno, voy a enfocarme en que todo el mundo aprenda a participar. Entonces, eso va a abarcar mi plan de templo de historia familiar. Es un plan básico, ¿verdad? O ustedes dicen, bueno, participe 4 generaciones, o participa 4 generaciones de recuerdos, árbol familiar. O pueden jugar con esto. O, como les dije, pueden hacerlo de acuerdo a los recursos que ustedes tienen dentro de los barrios. Si no, aquí tenemos 18 sugerencias de lo que podría llevar un plan de templo de historia familiar completo. O decir, bueno, no voy a hacer las 18, esta presentación se les va a compartir, solo voy a hacer 2 de estas, 3 de estas, 4 de estas. Es una sugerencia, ¿no? Como menciona al inicio de la presentación, todo lo que estoy haciéndole son sugerencias porque no conozco las condiciones de sus barrios. No conozco cuánta asistencia tienen, cuántos miembros hay, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos, pero ustedes que sí lo conocen, sí. Entonces, mientras yo voy explicando, yo necesito que ustedes vayan pensando, eso lo puedo hacer. No, eso no, porque no puedo hacer, ¿verdad? Esto sí. Y vayan anotando y vayan buscando cómo hacer su plan de templo e historia familiar. Uno, por ejemplo, podemos planear talleres para enseñar, porque a veces nuestros barrios nadie sabe hacerlo, ¿verdad? Entonces podemos planear y este grupo, es perfecto para poder capacitar al liderazgo. Todos los viernes hay más de, no sé, 300 clases grabadas de esta academia donde podemos aprender. Entonces yo puedo planear, entonces dentro del plan de templo de historia familiar yo voy a decir, ok, yo voy a planear un taller de recuerdos, un taller de 4 generaciones, un taller de participa, un taller de envío de nombres y bueno, voy a hacer un taller, vamos a ver, trimestral. Entonces deberían de ser 4 talleres al año. ¿A quién voy a invitar?
Lo voy a hacer mejor por organizaciones porque me funciona mejor. Entonces voy a planear un taller de recuerdos para niños, un taller de recuerdos para jóvenes, un taller de recuerdos para adultos solteros, para adultos casados, para nuevos conversos, lo que yo quiera, pero planeo mis talleres que quiero dar, ¿verdad? O si no, los invito a estas clases y les comparto el link y yo estoy cumpliendo. Una de mis cosas puede ser, voy a compartir el link semanal de esta academia dentro de mi barrio, dentro del grupo del grupo de la coordinación de Templo de Historia Familiar. Entonces puede ser parte de su plan, pero yo planeo talleres para enseñar. Si yo no domino esto, puedo pedir ayuda a la estaca, puedo pedir ayuda a algún miembro específico. Ahora tenemos algunas cosas como consejos, regiones, puedo pedir ayuda a donde se dé. O si no, puede escribir. Aquí está la hermana Roxana, el hermano Jorge Acevedo, y ellos están muy dispuestos. Ustedes pueden pedir y decir, hermano Jorge, a mí me gustaría que me puedan enseñar un taller de plan de templo de historia familiar para mi barrio. Entonces nosotros, ustedes le hablan al hermano Jorge, nosotros podemos planear y dar un taller con su barrio. Pero es importante que su plan, si lo quieren hacer más completo, incluya talleres o capacitaciones o, podemos decir, actividades que enseñen las áreas que yo quiero hacer. Si yo lo he visto en un básico o lo quiero un poco más completo. ¿Verdad? Deberíamos de poder planear con el obispado. ¿Se acuerdan que hay una semana dedicada a la historia familiar en la reunión sacramental? Entonces puedo hablar con el obispado para sugerir, ¿verdad? Los discursos o los temas de Templo de Historia Familiar y el obispado. Acuérdense que este plan lo aprueba el obispo. El obispo puede estar de acuerdo. Ustedes pueden decir, bueno, si tenemos uno, voy a planear 12 temas en la reunión sacramental como parte de mi plan. Y ya el obispo se encargará, o si no, hasta puedo decirle al obispo, mire, estas 12 personas con estos temas, y así usted ya se deja de estar pensando a quién le asigna. Y dígales que yo voy a estar listo para ayudarles si necesitan en alguno de sus discursos. Ustedes mejor que nadie que saben las necesidades del barrio, pueden tocar los discursos en la hora sacramental. No sé si vieron una actualización que llegó a nuestros correos esta semana donde dice la iglesia está mandando todas las citas que tienen que ver con Templo de Historia Familiar de la última conferencia general. Entonces puedo decir, bueno, vamos a agarrar 3, 4 citas o 12, 4, no sé cuántas citas y voy a asignar un discurso de eso. O puedo buscar todos, sentarme en la conferencia general y decir, este es un tema de historia familiar y ya voy subiendo. Pero es importante que también puedo planear ese tipo de actividades dentro de mi plan de templo e historia familiar. La siguiente es organizar a los consultores de barrio. Yo puedo, dentro del plan, podemos llamar a los consultores que nosotros queramos. Puedo llamar a un consultor de recuerdos que se especialice solo en recuerdos. Un consultor especializado solo en 4 generaciones. Un consultor solo en participa. Un consultor solo en envío de nombres. O puedo decir, voy a llamar a un consultor que trabaje solo con niños, solo con jóvenes, ¿verdad? O no hay muchos recursos, vamos a llamar un solo consultor que trabaje con todos, ¿verdad? Dependiendo, como les decía yo, esto se ve dentro de los recursos que ustedes tengan dentro de su unidad, ¿sí? Después, atención a los miembros semanal en la capilla o en sus hogares. Ustedes, a pesar que no tengan posiblemente un centro de Family Search cerca, pero tienen una computadora o tienen un celular, ustedes pueden decir, los jueves de 2 a 4 vamos a atender en la capilla y yo voy a abrir y voy a atender a los miembros que quieran llegar. No crean que van a llegar cayéndose, ¿verdad? O va a llegar un gran ejército. Esto es poco a poco, vamos construyendo. Hablábamos hace una semana de que es un llamamiento solitario en la historia familiar, pero poco a poco se van uniendo más personas. O ustedes pueden decir, bueno, dentro de nuestro plan de templo de historia familiar va a ser que vamos a visitar una familia mensual para irle a presentar Family Search. O para irle a enseñar, participa. Muy bien, entonces escojamos 4 familias del barrio. Están los López, los Torres, los Navarro, están los Mejía, y vamos a ir y se planea dentro del plan. Van a ser, si es muy cargado, vamos a hacer dos familias al año.
Entonces vamos a hacerlo por familias, por la atención semanal en mi barrio. Casi todo lo que se puede hacer ahora en Templo de Historia Familiar lo podemos hacer desde un celular. Entonces no necesitamos tener que estar viajando. Ahora, si yo tengo una computadora, todas las capillas gozan de internet ahora, entonces puedo ir y usar mi computadora y promover mi plan de Templo de Historia Familiar en el barrio. La siguiente, la meta de enviadores de nombres. Actualmente estamos trabajando mucho en esto. Podemos trazarnos, por ejemplo, en Guatemala tenemos una meta de el 100% de miembros activos deberían de ser enviadores de nombres. Entonces, todos los líderes están diciendo, él ya mandó uno, a lo menos una vez al año. Manda un nombre al año. Entonces, ya lo mandó, ya cumplí, ya cumplí. Y ahí van llamando sus controles de cuántas personas están mandando nombres al templo, ¿verdad? Yo puedo tener mi meta. Miremos las estadísticas. Si ustedes son consultores, si son líderes de templo de historia familiar o si tienen un llamamiento, ustedes pueden acceder y en esta academia les enseñan cómo acceder a esos recursos, de cómo ver cuántos están o cuánto es el número de enviadores de nombres de mi barrio. Y yo puedo decir, bueno, hay 8, mi meta van a ser 16 este año, mi meta son 20 porque asisten a la Universidad Mental 60, asisten 100. Pueden poner la meta que ustedes quieren, tanto en enviadores de nombres como en participa. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, la hermana Edith, ella es la que ve participa y nos está motivando a nosotros siempre a hacer participa. Y ustedes pueden también tener una meta como barrio. Pueden de ser 75,000 nombres, 100,000 nombres, 50,000 nombres, 25,000 nombres, ¿verdad? Porque lleva el conteo esto. Entonces podemos planear una meta dentro de mi plan de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Otro de los puntos es, mi meta es convertir a cada líder a ser un especialista en historia familiar. ¿Quiénes son ellos? La presidencia de mujeres jóvenes, la presidencia de hombres jóvenes, la presidencia de la primaria, los HAS, la presidencia de colondeles, el obispado, am, toda persona que tenga un llamamiento, yo la puedo convertir en especialista. Y esa es mi meta dentro de mi plan de Templo de Historia Familiar. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, ¿cuántos están haciendo historia familiar de liderazgo? Ok, vean, contemos al Consejo de Barrio. Bueno, el Consejo de Barrio era un 10. ¿De estos cuántos son? Ok, ok, solo hay dos que están. Bueno, pero a 8 no. Vamos y trabajamos y trazamos una meta para poder convertirlos a ellos en especialistas en historia familiar. Puedo trabajar por organizaciones, lo que decía primaria, voy a dedicarme a que la primaria sea especialista en participa. Que las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes sean especialistas en enviar nombres. Que los HAS sean las personas que ayuden a preparar tarjetas cuando vaya a la caravana o la excursión al templo o la visita al templo. Puedo trabajar y trazar eso dentro de mi plan de templo de historia familiar. Puedo planear con el consejo las visitas. Muy bien, señores. El barrio va a ir cada 15 días al templo y va a ser el segundo y cuarto sábado de cada mes a las 5 de la mañana. O va a ir una vez al mes, o va a ir una vez cada 3 meses, una vez cada 2 meses. ¿Y qué va a incluir eso? Van a incluir bautismos vicarios, van a incluir investiduras, va a incluir iniciatorias, va a incluir sesión. Yo planeo de qué manera lo quiero hacer dentro de mi barrio, lo propongo al obispo, el obispo lo propongo al consejo de barrio, el obispo lo aprueba y todo el mundo a trabajar en cuanto a esto. Y yo puedo llevar el control a nos trazamos la meta de ir una vez cada mes, son 12 al año, ¿cuántas cumplimos? Y yo puedo ir viendo, y en mi reunión semanal de templo de historia familiar, puedo decir, señores, este mes nos toca la excursión al templo, la visita al templo, la caravana al templo, ¿verdad? Entonces vamos a planear esa parte, quién va a estar viendo a los nuevos conversos, quién va a ver el bus, quién va a estar viendo que todas las recomendaciones estén bien, que todo el mundo lleve tarjetas. Esa experiencia sale del plan de templo de historia familiar con el consejo de barrio. Todo miembro activo investido debe tener su recomendación vigente. Esto lo pueden trabajar con el secretario, ¿verdad? Y pueden decir, bueno, todo el mundo debería de tener su recomendación. Y si no, ustedes pueden trabajar para mandarles recordatorios a todo el mundo. Mira, tu recomendación se vence este mes. Te pedimos que vayas al obispo y vayas tu entrevista y coordines con la estaca para tener tu recomendación activa, ¿verdad? O tu recomendación se vence en 2 meses, te invitamos a planear. O pueden decir, trabajar con todos los activos para ver su meta de asistencia al templo.
Yo siempre les cuento a ustedes, tuve un consejero de mi estaca que cada vez que me entrevistó, me decía, esto que te estoy autorizando es tu pase para entrar al templo, pero te lo estoy autorizando para que lo hagas uso de él. No te lo estoy diciendo para que la perdas o para que la guardes. Entonces me decía, ¿cuántas veces la vas a usar en estos 2 años? Y yo decía, bueno, vamos a hacer una vez al mes, te dije, ok, son 24 veces las que tenés que ir en estas normas. Y me lo ponía ahí junto a su firma y me decía, en 2 años cuando vengas yo te voy a preguntar cuántas veces fuiste al templo de la meta que te estás trazando hoy. Entonces podemos trabajar con metas de las familias para ver y podemos trabajar eso dentro del plan de templo de historia familiar. Viene el curso de preparación para el templo, ¿verdad? Podemos planear con el consejo cuántas veces se va a dar, son 7 lecciones, cuántas oportunidades se van a dar en el año, si se va a dar una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, si lo vamos a hacer solo con la sociedad de socorro, solo con los jóvenes, si lo vamos a hacer solo con los padres, si lo vamos a hacer con las familias completas, si vamos a unirnos con otro barrio, si vamos a unirnos con la estaca, como nosotros querramos hacerlo. ¿Verdad? Es parte lo puedo incluir en mi plan de templo e historia familiar. Trabajar con los recién conversos en su segundo bautismo y en sus 4 generaciones. Esto es primordial. No se van a quedar los conversos si nosotros no trabajamos con ellos al momento de que los misioneros lo suelten. Entonces, es importante que nosotros podamos trabajar dentro de nuestro plan de templo. Si no puedo hacer todo lo que sea, está bien. Enfóquense en estos, porque son los que están llegando a la iglesia y no los podemos perder. Y el templo es una de las maneras de retenerlos muy bien a ellos. Entonces dicen, yo no tengo consultores, no tengo miembros, no tengo computadora, no tengo celular, no tengo internet. Enfóquese en los nuevos conversos. Y ese puede ser parte de su plan de templo de historia familiar. A crearles una tarjeta, a crearles su cuenta, a hacer sus árboles y a enseñarles a ellos. Ellos traen una energía, ellos traen todo el empuje, ellos quieren hacerlo todo. Y a veces nos cuesta con los miembros menos, los activos, y no quieren hacerlo. Enfóquense en ellos para ganar ánimo en hacer un plan de templo de historia familiar. Trabajar con los jóvenes en las mutuales para hacer la historia familiar, ¿verdad? Por ejemplo, a los jóvenes les encanta ir al templo. Les encanta ir al templo porque después del templo pasan a comer o pasan a alguna otra actividad. Entonces, ya que les encanta tanto, debería de ser, nadie va al templo a hacer bautismos vicarios si no lleva sus propias tarjetas, ¿verdad? Y solo el que lleve sus propias tarjetas, obispo, hay que llevarlo al templo, ¿verdad? Entonces, todos los líderes deben de trabajar para motivar a estos jóvenes y las mutuales es una buena manera de poderlo hacer. Maratones de envío de nombres o recuerdos, lo hemos hecho o se hacen, vamos a programar una mensual, 2 bimensuales, vamos a programar una trimestral, una semestral o una al año de envío de nombres, una maratón en mi barrio, con mi estaca, con mi organización para hacerlo. Y se puede hacer, y se puede llevar el conteo y se puede llevar todo, ¿verdad? Para lograrlo. Un calendario de visitas al templo con los jóvenes para ir a hacer bautismos vicarios puede ser parte de este calendario de visitas o si quieren manejarlo separado. Los jóvenes necesitan ir al templo lo más que se pueda. Entonces, pues, los adultos van a ir una vez al mes, los jóvenes van a ir 2 veces al mes. Los adultos van a ir una vez cada 2 meses, los jóvenes van a ir a ver una vez al mes. Los adultos van a ir una vez cada 6 meses, los jóvenes van cada 3 meses. No sé cómo lo querramos, pero es parte de mi plan, ¿verdad? Y como decía el Elder Redlund, debemos de incluir a los niños. Debemos de incluir a los niños haciendo historia familiar, ya sea participan, les ha ido muy bien para mí. Yo he trabajado participan, los niños lo llegan a dominar muy bien, ¿verdad? Puedo mandar nombres por medio de los niños o puedo hacer sus árboles genealógicos. Obviamente, en la mayoría de ellos tengo que tener la autorización del papá, pero puedo incluir a los niños como parte de mi plan de templo de historia familiar. Y una última sugerencia, todo miembro, trabajar con todo miembro para lograr sus 4 generaciones. Entonces puedo decir quiénes lo tienen, quiénes no, y lo incluyo. Y así, hermanos, podrían venir 36 sugerencias más. El plan de templo de historia familiares puede ser lo más grande posible, si hay mucha gente participando, como puede ser tan pequeño como ustedes lo decidan hacer. El tiempo se nos fue, ¿verdad? Me encantaría poderles dar más, pero el tiempo se nos va yendo y quisiera darles un tiempo para preguntas o que puedan comentarme qué han aprendido.
Sí, hermano Jorge. Sí, me gustaría hacer un pequeño comentario, ya que se está hablando bastante de esto. A veces sabemos que el Consejo de Barrio es quien eh, elabora y ve el plan, ¿no? Eh, Sin embargo, también en el Manual General de Instrucciones nos hace hincapié de algo interesante, porque a veces el Consejo de Barrio cumplen otras funciones, ¿no? Y a veces es muy sabido, ¿no? Que muy poco le dan ese porcentaje, ¿no? De validez a lo que es la historia familiar por cumplir con sus otras responsabilidades. Sin embargo, acá también en el manual general, en la sección 25, nos dice justo el 25.2.5, dice el Consejo de Barrio. Dice, los miembros del Consejo de Barrio elaboran e implementan con espíritu de oración un plan de templo de historia familiar de barrio, ¿no? Y luego dice, para obtener más información, vayamos a otro punto, ¿no? Pero luego dice aquí hay algo importante, ¿no? Porque a veces después de hablar en el consejo, no se logra entender muy bien la función, ¿no? O el por qué se está haciendo esas reuniones o esa agenda, ¿no? Entonces acá dice, el obispo podría invitar al líder de templo e historia familiar de barrio a asistir a las reuniones del consejo de barrio. Sabemos pues que el líder de templo no es parte del consejo, pero ahí dice que el obispo podría invitar. Porque en ocasiones algunos van a tener cierta duda. Y este hombre, que es el motor del barrio, ¿no? En historia familiar, el líder de templo, va a poder ayudar o tal vez satisfacer esas inquietudes que algunos tienen, ¿no? Porque sabemos que hablamos pues de familias, entonces ahí está involucrado el presidente de Quórum, la presidenta de Sociedad de Socorro, el líder de JAS, la presidenta de Mujeres Jóvenes, el obispado, ¿no? Con los varoncitos y la primaria. Entonces, ese líder va a ayudar en gran manera, ¿no? No siempre participa del consejo de barrio, pero sí, como dice ahí, el obispo puede invitarlo para poder aclarar o ampliar un poco más la idea, ¿no? Y bueno, eso siempre ha ayudado mucho. Gracias. A usted, hermano Acevedo, muchas gracias. Muy buena su aportación, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que agregar? Sí, hermana Irma. Yo nuevamente, y me da pena hacer la pregunta que voy a hacer. Am, ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si nada más son consultores familiar? Bueno, como mujer no tiene sacerdocio y los demás no están accionando. ¿Yo qué podría hacer si ya los has invitado, si ya y no está funcionando esto ahí? Yo como consultora de historia familiar siento que al no tener autoridad de sacerdocio, yo no puedo decir, a ver, obispo, venga para acá, este líder del templo de historia familiar, ta, 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 ta. No sé si me expliquen mi pregunta. Estoy preocupada yo por eso, porque yo no sé qué hacer ante esta situación. ¿O qué harían ustedes? ¿Alguien quiere ayudar a hermana Irma para responderle? Usted es consultora, hermana. Sí, Hermana Irma. solamente soy consultora. Ok. Y sí, todo este conocimiento que ustedes acaban de impartir, yo lo sé, tiene que haber un plan, pero yo me siento como no autorizada como para decir, a ver, obispo, venga acá, venga líder del templo y historia familiar, venga, y todos los involucrados, porque la teoría la tengo, pero yo no me siento con esa autoridad de decir, yo soy la que voy a llevar la batuta. Me explico, no sé si me da a entender. Sí, sí, la entendemos, hermana, no tenga pena. ¿Hay alguien que quiere responder, Es- hermana Irma? ¿Puedo hablar? Perdón. Sí, hermana Griselda. Bueno, una de las cosas eh, que yo empecé es exactamente lo mismo que la hermana. Yo soy consultora de mi barrio. Eh, Sinceramente llegué a sentir una impotencia tremenda. Pero la verdad es que en una ocasión me puse a orar y llegaron mis ángeles de la guarda, que son ustedes. La verdad es que yo no sabía ni por dónde ni con quién, porque yo pedía, estaba en medio del mar y casi con la nariz cubierta y yo decía, auxilio ya, por favor. Entonces, no había quien me instruyera. Habían dos que tres personas y nunca podían.
Entonces, en una ocasión, pues usted lo dijo, ¿no? En una clase, es 1 a 1. Otra clase nos dieron una carpeta de organización y la imprimí. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, escribo, primeramente, hice una lista de hermanas que están interesadas. Me basé en esa lista y en la semana dije, voy a visitar a cada una, voy a contactar a cada una. Y a cada una he estado llamándoles o visitándolas y les llevo el manualito o les llevo una hojita en donde empiezan ellas a escribir y me ha funcionado. Las Muy bien. hermanas poco a poco han ido al Centro de Historia Familiar y hay un hermano que es de la estaca que me está apoyando. Y pues yo quiero saber si, por ejemplo, bueno, ahorita usted acaba de decir, si yo quiero convertir a cada líder a ser especialista en enviador de nombres y participa, si yo requiero conocimientos de ustedes, ¿puedo recurrir con ustedes? Sí, hermana, no tenga pena, con todo gusto. Muy bien. Ya Bueno, sé, pues esa es mi experiencia que he tenido como para aquí va a referirle la encontrar mano. 10 academias con una Ok. especialidad para asistir para cuarta Hermano generación, Murphy, si usted pide. Gracias. Ok, para hermano servir. Murphy, A hermana ver, hermana Silvana, Silvana, dígame. ¿puedo compartir mi experiencia? Sí, por favor. Y después le doy el tiempo al hermano Castillo Bueno, y yo después le respondemos. nunca he tenido el llamamiento de consultora. Eh, Actualmente soy la presidenta de la Sociedad de Socorro. Y sí he compartido tanto con usted como con otros hermanos acerca de mi experiencia. Y Sí. a veces, bueno, al principio es esto, ¿no? Digo, una cierta indiferencia en esto de pensar, bueno, ¿por qué no arrancábamos teniendo un plan, ¿no? Un plan de barrio, de templo, historia familiar. Eh, ¿Dónde me apoyé? Porque digo, como mujer, al haber sido apartada, bueno, el manto, el sacerdocio me ha bendecido para que pueda tomar decisiones que sirvan. Si bien en el Consejo de Barrio no lograba que se escuchara con respecto a esto, descubrí otro consejo que es el Consejo de la Sociedad de Socorro. Entonces, lo que hicimos fue presentar un plan, primero como presidencia, y comenzamos a establecernos metas. Con estas hermanas hemos logrado que las nuevas conversas tuviesen su cuenta en Family Search, comenzaran a trabajar, pudieran hacer todo un recorrido desde Participa, desde Recuerdos, que pudieran imprimir sus tarjetas. Lo que hicimos, y fue ahora en el mes de junio, como Sociedad de Socorro llegamos al templo. Participé con las hermanas en el batisterio, las hermanas que fueron por primera vez pudieron hacer sus bautismos por sus familiares y sobre todo este último domingo, cuando volvimos otra vez a nuestro consejo de barrio, perdón, a nuestro consejo de Sociedad de Socorro, las hermanas compartieron su testimonio. Entonces es como que algo que entendí, comprendí y sirvió en realidad para ver la unión de las hermanas de la Sociedad de Socorro, como para que se pueda entender de que hay un plan, que ya el barrio tiene su plan, basado en lo que nosotras armamos, lo hemos compartido. Desde ya se tuvieron que hacer modificaciones, se relevaron el quórum, o sea, no había manera de que pudieran responder. Se llamaron nuevos líderes y actualmente, digo, tengo la consejera participando como parte de la Sociedad de Socorro, hay un consejero del quórum, se están reuniendo y vamos por más. Entonces es como que a veces no quedarnos en esto de si nos sentimos solos, nunca estamos solas. El Señor siempre está a nuestro lado. Y yo me sentí sostenida, acompañada por mis hermanas en la Sociedad de Socorro. Y como siempre decimos, vamos por más. Gracias. A usted, hermana Silvana, felicidades, qué alegre. Sí, nos ha contado de su rama y de sus experiencias. Me alegra mucho. También nos compartió la foto de cuando iban con las hermanas al templo, ¿verdad? Poco a poco. Nos alegra mucho. Hermano Castillo.
Ok, tal vez no he podido activar, pero hermana Irma, ¿verdad? Acá hay unos hermanos que han sugerido algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, dice, yo aprendí a organizar un plan de templo, así tiene victorias, en sacrificio no hay victoria, linda clase. Aquí está, hermana América Lerista. Una sugerencia, en las citas a la casa del Señor, realizadas por hombres y mujeres jóvenes, hay que incluir a los nuevos conversos, ya que tenemos que trabajar con los recién conversos para el progreso en la senda de los convenios. Y también la hermana América Lerista dice, como dijo el hermano Acevedo, invitamos a invitar al líder de templo, al consejo de barrio, que esa invitación sea por lo menos una vez al mes, puede asistir con el informe de actividades de templo e historia familiar que lo da el sistema, ¿verdad? Hermano Castillo, ¿ya tiene su micrófono bien bueno? Ya, hermano Morphy, Ok, ese tiempo. trato de responder la pregunta de la hermana que se siente sola Sí, y que hermana no, Irma. no tiene el apoyo Hermana, sí, sí. de sus líderes. Hermana, es algo muy común que ocurre en todos los barrios de la iglesia, por lo menos en América Latina. Lo que yo también experimenté hace un par de años fue justamente esa soledad del liderazgo. Y lo que hice fue hablar bueno, yo soy miembro del Sumo Consejo de la Estaca, asignado a Historia Familiar. Y entonces hablé con todo el Consejo de la Estaca y con la presidencia de Estaca y les dije, hermanos, no hace mucho tiempo, ustedes y yo levantamos la mano para poder sostener a 15 personas como profetas, videntes y reveladores. Y ellos nos hablaron claramente y el Lergón, que es la persona que asesora a México, nos invitó para que nos pusiéramos a trabajar en la obra de Templo de Historia Familiar. Hermanos, no es solamente el hecho de levantar la mano, sino es el hecho de poder hacer las cosas que ellos nos están pidiendo. En este tenor yo le sugiero, hermana, usted acérquese con su obispo y también, ¿por qué no?, con el mismo sumo consejo de la estaca asignado a historia familiar, pero también con el presidente de la estaca. Y dígales, hermanos, estoy muy preocupada porque en los barrios no estamos viendo que las personas quieran hacer la obra de templo de historia familiar. Y usted, hermana, insista, persista, resista y no desista. ¿Sí? Insistir, persistir y no dejar de insistir, hermana, es algo que va a darle frutos. ¿Sí? Yo le recomiendo que pueda hacer esta acción de estar presionando para que pronto pueda tener la fortuna de que le hagan caso. Y con respecto al plan de templo de historia familiar, nosotros en México, hermanos, tenemos cartas de la presidencia del área donde nos invitan para que hagamos 4 acciones básicas. Número 1, enfocarnos en ser enviadores en nombre del templo. Número 2, tener la 4ª generación. Número 3, que podamos subir recuerdos, que podamos ayudar a subir o a incrementar los nombres que enviamos al templo. Y por supuesto las actividades de participa, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos en la estaca 8 unidades y cada unidad, bueno, son 7 barrios y una rama. Estas unidades tienen la meta, hermanos, de lograr 130 enviadores durante el año. 130 enviadores de nombre al templo durante el año. Hay 2 barrios que están a 10 enviadores de poder cumplir en este mes. Es decir, ya hay 2 barrios que llegaron a 120. ¿Sí? Otros están en 85, otros en 90, otros el más bajito en 72. Sí, pero tenemos 6 meses todavía para poder lograrlo. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? Bueno, yo constantemente hablo con los líderes de Templo de Historia Familiar. Tengo un grupo donde ellos les estoy motivando constantemente. Cada semana yo tengo una intervención con ellos. Y esto está dando resultados, hermanos. Entonces, podemos trazarnos un plan de templo de historia familiar, pero no podemos dejarlo así nada más. Tenemos que evaluar y esa evaluación a lo mejor puede ser cada mes que nos llega el informe de cómo estamos, el informe que nos envía el Departamento de Family Search.
Entonces, en ese informe nosotros tenemos toda la información para decir a los líderes del barrio, hermanos, estamos de esta manera, podemos mejorar de esta manera. Y una cosa más importante, hermanos, yo he sugerido a los secretarios de barrio que por favor entreguen durante esta semana al líder de templo e historia familiar y al obispo un listado con aquellos hermanos que tienen una recomendación del templo vencida para que vayan los hermanos que son ministrantes y las hermanas ministrantes preferentemente a buscar a estos hermanos e invitarles a regresar a la iglesia y a poder renovar su recomendación. Y ahí vamos a tener a muchos enviadores de nombre al templo y también a muchas personas que pueden hacer su registro de 4 generaciones y que puedan hacer las actividades de participa, etcétera. Gracias, hermano Murphy. Perdón por No tengo problema. Muchísimas gracias a usted, hermano Castillo. Hermana Murphy, quiero hacer un comentario, no puedo levantar la mano porque... Ok, ¿Sí me hermana escuchas? Roxana y después hermana Sí. Irma. Sí, está bien. Lo que Te pasa digo. es que ahora hay una nueva función que se llama ayuda para los nuevos conversos, que esa función lo tienen todos los líderes, ¿ya? Y con esta función ellos sí o sí, obligadamente creo, tienen que ayudar a los nuevos conversos. Si antes no lo hacían, pues ahora sí son compelidos a hacerlo. Entonces, si aquí hay consultores o líderes de templos, hasta los líderes de templo tienen esa opción. Y todos los que son presidentes de organizaciones auxiliares tienen esa facilidad para poder ayudar al nuevo converso que se bautiza. Ni bien se bautiza, es llevado a una entrevista para sacar su recomendación y ingresar a sus antepasados y sacar su tarjeta para ir al templo y su recomendación. Entonces, eso también se incluye dentro del plan, porque sería bueno que les recuerden a veces, ¿no? Pero es parte de que si no, si no están trabajando con el plan, pues de una manera el área o, no sé, la iglesia, porque en el 2024 se dio esta función y ahora se está aplicando ya en las estacas, Muy bien. están siendo este, como parte de reportes de que hagan eso, de que les hagan sus cuentas ellos mismos a los nuevos conversos. Y Hermana Y también, Irma ellos, Roxana. también los consejeros de las organizaciones tienen acceso a esto, no solamente los presidentes, consejeros de sí, organizaciones también pueden hacer. los consejeros, Todos los los líderes de las líderes. organizaciones auxiliares. Es Ajá, que esa clase ya la dio la hermana Roxana. sí. Ya está Entonces, subida en el canal. entonces se une a la clase del hermano Murphy. Ok. Así es. Muchas El gracias, tiempo hermana que se Roxana. Qué pierde. bueno. Ok, hermana, el hermano Genaro dice, ¿en dónde se encuentra esa aplicación de ayuda para conversos, hermana? Si usted es un líder de templo o un líder o un consejero, usted entre con su LDS en la función de templos, ¿cómo se llama? En fuente de recursos para secretarios y Líderes y líderes. consultores, fuente de Ujú. recursos para líderes y Sí, secretarios. fuente de recursos para líderes en la parte de templo. Y ahí va a encontrar esa función. E incluso hasta en Family Search, también ingresa a Family Search, va a templo y busca la ayuda para nombres. Y usted mismo es como líder ayudando a estos nuevos conversos. Hermana Roxana, muchas gracias. Hermana Irma Castro y después el hermano Víctor Alonso. Pues nada más para agradecerles sus sugerencias y lo que me acaba de decir, pues me anima un poco más de que pues, no soy la única, que otros lo han experimentado, ¿no? Esto que estoy viviendo. Y pues me han dado algunas ideas que quizá ya habían cruzado por mi mente al estar orando también, y bueno, voy a implementarlo y espero tener la oportunidad de posterior platicarles cómo me fue. Claro que sí, aquí como los alcohólicos anónimos, que Gracias. regrese a contarnos su experiencia. Con todo gusto. Y sí, hermana Irma, en Gracias, resumen, gracias. este trabajo es uno a uno. Y como hermana Silvana decía, si no se siente cómoda con el sacerdocio o no se siente cómoda con los jóvenes, porque a veces somos muy tímidos, muévase en el círculo de su llamamiento que pueda ser la sociedad de socorro. Y ahí poco a poco busque y va a encontrar más ayuda. Y si no, como el hermano Castillo decía, vaya y hable con el obispo.
transmítale al obispo su preocupación. Descarga en el obispo esa pesada carga que usted tiene pensando en que su barrio no está haciendo mucho en historia familiar y que usted tiene una gran responsabilidad. O vaya al consejo de barrio y transmítale su preocupación como el hermano Arturo decía. Y una de Muchas esas gracias. acciones le va a Gracias funcionar. por esta respuesta a mis oraciones. Gracias. Un gusto. Hermano Víctor Alonso. Claro, hermanos, mucho gusto, gusto de saludarlos a todos. Gracias ahí por Igual, la clase y por la información. Tengo un duda. gusto. Yo soy como líder del Templo Ciudad Familiar del barrio Venezuela, aquí en Guatemala, Mm. pero dice que, con lo que está diciendo la mano con respecto a las personas de sus recomendaciones que están por vencer. Dice que yo le consulté eso al obispo de mi barrio, pero me dice que ahora eso lo ve solamente estrictamente el secretario ejecutivo, que yo ahora no tengo acceso a ver eso por lo delicado de la información. Entonces, que yo no puedo ya tener esa información de quiénes están por vencer, quiénes están vencidos para poderlos apoyar. En este caso, ¿cómo podría yo hacer para justamente ayudar a los hermanos que están por vencer o las que ya se le vencieron? ¿O va a ser estrictamente función del secretario o le puedo pedir al secretario algún informe con respecto a esto? Usted, hermano, mucho gusto, bienvenido. Puede acudir, obviamente por fechas y todo, usted no podrá tener ahora el informe, pero puede trabajarlo con el secretario ejecutivo y decir, no quiero que me digas, solo decirme a quiénes se les vence este mes. Él puede ingresar desde su celular y le dice, se le vence a fulano sotano y usted puede mandar un mensaje para recordar, ¿verdad? No, porque no va a tener acceso lastimosamente al informe, pero puede decirle al secretario que le puede pasar quiénes son o en qué momento y usted puede ayudar con esto. Al final, todos empujamos desde donde estamos, en esta hora hermosa, hermano Víctor. Muchas gracias. Sí, porque en efecto también me sirvió una herramienta, para la redundancia, a la aplicación que se llama Herramientas, Tools, Sí, ahí asignada en sí. mi barrio. Ahí estuve viendo también porque ahí me aparecen los hermanos recién conversos de mi barrio y los que ya van a cumplir un año para impartir las clases. Ujú. Entonces creo que también en bastante parte nos puede ser como una herramienta básicamente de apoyo para poder ver esa parte también. Correcto. Muy bien, hermano Víctor. Muy bien, hermanos. Nos encantaría seguir hablando mucho más, pero el tiempo se nos va y viene otra clase más después que también les invitamos a ustedes a participar, ¿verdad? Pero quiero terminar diciéndoles que estoy totalmente convencido que un plan es importante en sus unidades. Si ese plan solo los incluye a ustedes como llamamiento haciendo una cosa, es suficiente por el momento. No se desanimen. Llegará el día en que tendremos un gran plan de Templo de Historia Familiar en nuestras unidades. Pero mientras tanto, veamos nuestros recursos y nuestras necesidades. Pidámosle mucho al Padre para que podamos tener siempre la inspiración, el ánimo y el deseo de seguir empujando. Esta rueda tiene que rodar porque va a rodar en nuestras unidades. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.